Mi apartamento empezó a tener goteras en mitad de la noche, así que me fui a dormir a casa de mi mejor amigo. Pero al entrar en la habitación, vi a mi exnovia Rika, con la que había roto hacía un año. Sonrió con suficiencia, una sonrisa fría y triunfante en sus labios. ¿Qué es esto? ¿Te arrepientes? ¿Quieres volver conmigo? Me quedé completamente atónito por un momento. ¿Cómo podía estar aquí mi ex? Inmediatamente me giré para salir corriendo, pero me agarró con fuerza. Ethan, ¿crees que puedes aparecer y marcharte así como así? Ni hablar. En plena noche, mientras dormía profundamente, una gota de agua me cayó en la cara. Me la sequé, me levanté y encendí la luz, solo para ver una enorme mancha de agua que se extendía por el techo. Ya era la tercera vez este mes. Para ahorrar dinero, alquilé un apartamento en el último piso de un edificio antiguo. Aparte del alquiler barato, nada más tenía de bueno. Después de dejarle un mensaje al casero diciéndole que el apartamento volvía a tener goteras, empaqué rápidamente mis cosas y me fui a casa de mi mejor amigo, que acababa de comprar un apartamento en el complejo de lujo de al lado. Una vez dentro, agarré mi pijama y fui directo al baño. Después de una buena ducha, me metí en la cama. Apenas me había acostado cuando sentí que algo no andaba bien. Había alguien a mi lado. ¿Por qué estás en la habitación de invitados en vez de en la tuya? Murmuré, desconcertado, mientras me daba la vuelta y abrazaba a mi mejor amigo. Oye, ¿te estás poniendo crema corporal? Tienes la piel tan suave, ¿y cuándo te pusiste así de suave? Te ves un poco gordito. Madre mía, Kevin. ¿Te pusiste implantes a mis espaldas? Mientras aún estaba en shock, una voz femenina, fría y contenida, resonó sobre mí. ¿Dónde crees que me estás tocando, Ethan? De verdad que te estás esforzando mucho por seducirme, ¿no? Esa voz. ¿Por qué me sonaba tan familiar? Encendí la lámpara a toda prisa. En cuanto la luz inundó la habitación, me quedé paralizado. Estaba mirando el rostro hermoso pero gélido de mi exnovia. ¿Qué haces aquí?, exclamé, mientras me tapaba rápidamente con la manta. No esperaba que, al tirar de ella, su cara se pusiera roja como un tomate. Al ver lo que tenía delante, rápidamente la volví a tapar con la manta. Luego me preparé para salir corriendo, pero en cuanto me giré, Chloe me detuvo de un tirón. Habló entre dientes. ¿Crees que puedes irte así como así después de aparecer? Ethan, ¿de verdad crees que soy una cualquiera? Al ver a esta mujer frente a mí, furiosa, no pude evitar encogerme un poco. ¿Y bien, qué quieres hacer? ¿Qué piensas hacer? Chloe rechinó los dientes de frustración. Por mucho que se enfadara, la belleza de su rostro no disminuía ni un ápice. Si quieres hacerme algo, supongo que está bien, dije, cerrando los ojos como si me enfrentara a mi destino. Tras un largo silencio, Chloe habló de repente, lo siento, no me interesas. Dicho esto, empezó a levantarse para irse. Sin embargo, su pie se enredó en la manta, y al instante siguiente, cayó encima de mí. Sus labios se posaron perfectamente sobre los míos. Ethan, tío, ¿se te volvió a filtrar agua en el apartamento? Gritó Kevin con voz atronadora al abrir la puerta, quedándose helado al instante al ver la escena. Tardó un momento en reaccionar antes de decir, perdón por interrumpir. Continúa, por favor. Y dicho esto, se retiró precipitadamente. No, Kevin, no es lo que parece. Media hora después, me había trasladado de la cama de Chloe a la de Kevin. En plena noche, Kevin estaba bien despierto, apoyado sobre las manos, con los ojos muy abiertos, expectante, mientras me miraba. ¿Así que tú y mi hermana? ¿Es tu hermana?, pregunté completamente sorprendida. ¿Qué? ¿No ves el parecido? Miré la cara regordeta de Kevin, luego pensé en la belleza deslumbrante de Chloe y negué con la cabeza, sin inmutarme. Ante la mirada fulminante de Kevin, cambié rápidamente de opinión. Sí, te pareces mucho. Kevin asintió satisfecho y se incorporó. Vale, cuéntamelo todo. ¿Qué pasa realmente entre tú y mi hermana? ¿Qué hay que contar? Es que tu hermana se estaba quedando aquí y no me lo dijiste. Por eso pasó eso. Venga ya. Kevin claramente no se lo creyó.
Mi hermana no deja que ningún hombre se le acerque. Si algún otro hombre se hubiera metido en su cama, le habría dado una patada tan fuerte que lo habría colgado en la pared para siempre. Viendo que no podía engañarlo, tuve que confesarle la verdad. De acuerdo, está bien. Voy a ser sincero contigo. Es mi ex. ¿Tu ex? Kevin se quedó de piedra. ¿Cómo? ¿Cómo es que no me había enterado? Salimos juntos en la universidad y lo dejamos, y te conocí a ti, Kevin, después de que empezáramos a trabajar. Una vez que aclaró la cronología, Kevin, con su atractivo rostro, exclamó, «¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Así que eres tú? ¿El ex del que mi hermana estaba loca? ¿El que casi la destroza con la ruptura?» Estaba algo confundido. ¿Casi la destroza? Cuando rompimos, parecía estar perfectamente bien. Kevin frunció el ceño tan profundamente que se podría haber aplastado un mosquito con él. ¿De qué estás hablando? No tienes ni idea. Mi hermana era una persona completamente distinta por aquel entonces. Siempre había sido tan ambiciosa y positiva, pero durante un tiempo se encerró en sí misma, completamente apática, y perdió muchísimo peso. Le llevó meses recuperarse lentamente. Pero parecía incluso más difícil estar cerca de ella que antes. En la universidad, Chloe era conocida como la reina de hielo. Tras nuestro breve encuentro, pude percibir claramente que estaba aún más fría que antes. Pero jamás imaginé que fuera por mi culpa. Ethan, ¿cómo rompiste con mi hermana? Los grandes ojos de Kevin brillaban con una sed insaciable de conocimiento. En realidad fue bastante sencillo. Quería ir al cine, pero ella dijo que no tenía tiempo. Después de ver la película, le dije que deberíamos terminar. Ella simplemente dijo, «Vale». Y nunca más volvimos a hablar. Al oír esto, Kevin se quedó increíblemente sorprendido. ¿Eso es todo? ¡Qué decepción! Asentí con sinceridad. Fue así de decepcionante. Entonces, Kevin, ¿es posible que el chico que le rompió el corazón fuera otro novio? Descartó mi teoría de inmediato. Imposible. Mi hermana solo ha tenido un novio en su vida. Si no eras tú, ¿quién más podía ser? Tras un rato más de chismorreo, Kevin bostezó, se tumbó y se quedó dormido al instante. Tenía la mentalidad de que nada era más importante que dormir. Me acosté a su lado, pero no pude dormir. Conocí a Chloe en nuestro primer año de universidad. Era guapísima, sacaba notas excelentes y fue elegida reina del campus. Muchos chicos estaban enamorados de ella, yo incluido. Innumerables chicos la pretendieron, pero fui el único lo suficientemente persistente como para cortejarla desde el primer año de preparatoria, hasta el último. En el primer semestre de nuestro último año, finalmente conquisté a aquella belleza inalcanzable. Pero incluso después de que aceptó salir conmigo, siguió siendo tan fría y reservada como siempre, tratándome casi igual que a todos los demás. Nunca parecía pedirme nada, pero a medida que nuestra relación se hizo más seria, me encontré deseando acercarme a ella. Desafortunadamente, mi pasión siempre se topaba con su indiferencia. Poco a poco, me cansé. Así que, después de ver esa película a la que no había ido, le dije que deberíamos terminar. Su reacción fue indiferente, solo un vale. Después de la ruptura, me emborraché muchísimo, pensando que sin mí, Chloe debía de sentirse aliviada. Pero jamás esperé que Kevin dijera que ella también estaba desconsolada. Así que, quizás a Chloe sí le gustaba yo en aquel entonces. Una leve inquietud perturbó la calma de mi corazón, pero pronto se disipó. Sea lo que sea que haya pasado, ya ha pasado un año. Nos gustáramos o no, eso ya es pasado. Al día siguiente, cuando desperté, Kevin ya se había ido. Empezó a salir con alguien hace poco y desde entonces llega temprano y vuelve tarde todos los días. Bostecé y me dirigí al baño para asearme. En cuanto abrí la puerta, vi la espalda y las curvas de una mujer. ¿Qué estaba pasando? Estaba algo aturdido. Me froté los ojos y, al abrirlos, vi a Chloe envuelta en una toalla, mirándome con expresión sombría. Ethan, ¿no lograste seducirme ayer y ahora vuelves a intentarlo? Ay, no. Entré justo cuando Chloe se estaba duchando.
Perdón, me equivoqué de habitación. Lo dije y enseguida me di la vuelta para correr. Chloe me agarró por la nuca. Sigues entrando en la habitación equivocada por accidente. ¿De verdad crees que me lo voy a creer? Fue un poco ridículo, lo admito, pero ¿no podías haberte duchado a otra hora? ¿Por qué tan temprano? Empiezo a sospechar que elegiste esta hora a propósito para seducirme. Chloe se rió, pero era una risa de pura rabia. La única razón por la que me ducho tan temprano es por tu culpa. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté completamente confundida. Cuando volvió a hablar, Chloe bajó la voz, con un tono cortante mientras apretaba los dientes. Me pregunto quién se metió en mi cama anoche y no me dejó dormir. Su voz fría y magnética resonó junto a mi oído. Sentí que me sonrojaba al instante. ¿Así que Chloe se estaba duchando para refrescarse? Al darme cuenta de esto, no fui capaz de mirarla a los ojos. Vi mi oportunidad, me cubrí la cara y salí corriendo. No fue hasta que regresé a mi apartamento que mi corazón, que latía con fuerza, finalmente comenzó a calmarse. El casero había llegado y estaba coordinando la visita de un técnico. Dijo que la fuga de anoche provenía del agua acumulada tras la fuerte tormenta de hace unos días. No importaba de dónde viniera el agua. Lo que importaba era que mi pequeño apartamento tenía goteras constantemente, y a estas alturas, casi no quedaba ningún rincón seco. Durante el último mes, moví tanto la cama que solo quedaba un pequeño espacio seco. Después de que el casero y yo volvimos a moverla, suspiré aliviada. Si este punto también empieza a gotear, me temo que tendré que mudarme. No me quedé de brazos cruzados. Pasé el resto del día lavando sábanas, ventilando el edredón y limpiando la habitación, lo que me ocupó todo el día. Por fin tuve un rato libre por la noche, así que me senté junto a la ventana a trabajar en mis bocetos de diseño. Fue entonces cuando llamó Kevin. Ethan, ¿por qué volviste? ¿Por qué no te quedas en mi casa? Y no te preocupes por mi hermana. Solo se quedó anoche porque estaban limpiando su casa, que está cerca, después de haber estado vacía un tiempo. Debería irse hoy. Tranquilo, Kevin. Puedo arreglármelas aquí por ahora. Siguió intentando convencerme y solo colgó cuando le prometí que me mudaría con él si volvía a haber una fuga. Después de la llamada, sentí una calidez que me invadió el pecho. Conocí a Kevin en el trabajo. Al principio éramos compañeros de trabajo normales, pero teníamos intereses similares y conectamos enseguida. Rápidamente nos hicimos mejores amigos. No hace mucho, a Kevin y a mí nos iba muy bien en nuestros trabajos, lo que provocó que los altos cargos nos excluyeran deliberadamente. Así que lo hablamos y decidimos renunciar juntos. Tras quedarnos sin trabajo, Kevin simplemente disfrutó de la vida, listo para hacerse cargo de una parte del negocio familiar en cualquier momento. Yo, por otro lado, empecé a trabajar como freelance, aprovechando la cartera de clientes que había creado durante el último año para hacer trabajos de diseño desde casa. Me atrasaba un poco durante el día, así que tenía que quedarme despierto hasta las 2 de la madrugada para ponerme al día. Estaba profundamente dormido. De repente, sentí una sensación de frío en el pie. Me desperté sobresaltado. ¡Madre mía! Está goteando otra vez. Rápidamente agarré un cubo para recoger las gotas de la cama y aparté el edredón y las almohadas. Una parte de mí se sentía fatal, pero otra parte lo encontraba hasta gracioso. Supongo que debería estar agradecida de que esta vez no me haya caído en la cara. ¿Qué más podía hacer en una noche tan larga? Tenía que volver a casa de Kevin. Además, Kevin había dicho que Chloe solo se quedaba una noche. Si no me la encontraba, no habría ninguna situación incómoda. Corrí al complejo vecino lo más rápido que pude. Una vez allí, me dirigí a la habitación de invitados para dormir. Al tocar el pomo de la puerta, noté de repente que estaba cerrada, igual que la noche anterior. Normalmente, la puerta de una habitación desocupada se deja abierta. Para mayor seguridad, decidí no dormir en la habitación de invitados esta noche. Dormiré en la habitación principal de Kevin. Me metí bajo las sábanas y abracé a Kevin. Al instante siguiente, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. ¿Qué estaba pasando? Esa sensación suave, ese aroma familiar y agradable. Clic, encendí la luz y, efectivamente,
me encontré de nuevo con la mirada fulminante de Chloe. Esta vez, decidí atacar primero. ¿Qué haces aquí? ¿No es esta la cama de Kevin? Otra vez lo mismo, Ethan. No me digas que es otra coincidencia. Chloe me miró con una expresión que decía, sigue fingiendo. Y eso me enfureció. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Crees que te deseo en secreto? Claro que sí. En la universidad, te pasabas el día mirándome fijamente. Lo sabía incluso entonces. Su voz se apagó y se quebró antes de guardar silencio. La mención del pasado también me incomodó un poco. Me froté la nariz. Voy a buscar a Kevin. Intenté salir, pero la puerta del dormitorio no se abría. Al verme forcejear con la puerta, Chloe se acercó. Después de intentarlo varias veces sin éxito, me miró con el ceño fruncido. La puerta funcionaba perfectamente. ¿Cómo es posible que se haya roto justo después de que entraras? Sus palabras estaban cargadas de insinuaciones, como si yo hubiera orquestado todo. Estaba a punto de perder la cabeza. Las palabras me salieron sin querer. Vale, reconozco que me cuesta resistirme a ti. Pero, ¿de verdad crees que soy lo suficientemente lista como para orquestar tantas coincidencias? Tienes razón, concedió Chloe asintiendo. Definitivamente no eres tan inteligente. Me quedé sin palabras de rabia. Me puse las manos en las caderas. Chloe, ¿qué haces en la habitación de Kevin? No me digas que estabas esperando a que me equivocara de habitación a propósito. Una leve y fría sonrisa se dibujó en los labios de Chloe. ¿O será que tenía miedo de que volvieras a meterte en mi cama y por eso cambié de habitación con Kevin para evitarte? Me quedé sin palabras. La verdad es que temía que Chloe estuviera en la habitación de invitados, así que fui a la habitación principal. Y Chloe temía que volviera a ir a la habitación de invitados, así que fue a la habitación principal. Y al final, las dos terminamos en la habitación principal. Esto era ridículo. Absolutamente ridículo. ¿Y quién tenía la culpa? Por supuesto, tenía que ser ese idiota de Kevin. ¿No dijo que su hermana se había ido? Saqué el teléfono para llamar a Kevin y pedirle que me abriera la puerta y me dejara salir. Pero la llamada fue al buzón de voz. Kevin no contestó. Debería haberlo previsto. Ese tipo siempre duerme con el móvil en silencio. Y tiene el sueño muy pesado. Un pequeño ruido jamás lo despertaría. Atrapado, solo pude volverme a mirar a Chloe. Para ver que ya se había recostado en la cama. ¿Me estás tomando el pelo? Sabía que no podía contactar con Kevin y se apoderó de la cama a propósito antes de que tuviera oportunidad. Me acerqué a la cama y le lancé a Chloe una mirada suplicante. Tenía los ojos cerrados, pero es tan lista que seguro que sabía que estaba allí. Efectivamente, Chloe se dio la vuelta, dándome la espalda, y no se movió ni un músculo. No tenía ninguna intención de cederme la cama. Ya que no te mueves, tendré que hacerlo yo. Armándome de valor, levanté las sábanas y me metí en la cama, acostándome justo a su lado. Bajo la misma manta, podía sentir claramente el calor de su cuerpo. La temperatura subió bruscamente donde nuestra piel se tocaba. No podía evitar que la imagen que había visto esa mañana en el baño volviera a mi mente. Sentía las mejillas cada vez más calientes. Sentía que esto no podía continuar. Si perdía el control, Chloe me perdería el respeto por completo. Pero no quería dormir en el suelo. Decidido a arriesgarme, empecé a acercarme poco a poco a ella, intentando empujarla fuera de la cama. Pensé que si la molestaba lo suficiente, tendría que irse. Se puso tensa, pero seguía sin moverse. Justo cuando me estaba envalentonando, dispuesto a hacer lo que fuera necesario, extendió la mano y me agarró la muñeca. Ethan, ¿sigues diciendo que no es a propósito? Se me aceleró el corazón. Esta vez, sí que lo estaba haciendo a propósito. ¿Y que sí lo es? ¿Qué vas a hacer al respecto?, repliqué, actuando como si no tuviera nada que perder. Al fin y al cabo, ya había dejado claro que no le interesaba cuando me metí en su cama la vez anterior. Así que ahora, o se quedaba en la cama y me dejaba hacer lo que quisiera, o yo me quedaba con la cama y ella con el suelo. Tras mirarme fijamente un instante,
Chloé soltó mi mano con un suspiro de resignación y se levantó de la cama. Sacó una manta del armario e hizo una cama improvisada en el suelo. Así que prefería dormir en el suelo antes que compartir la cama conmigo. Sentí una punzada de decepción, pero enseguida se transformó en una oleada de satisfacción. La gran Chloé Chun durmiendo en el suelo mientras yo me quedaba con la cama. ¡Qué satisfacción! Dormí de maravilla esa noche. Al día siguiente, desperté y descubrí que mi cama, suave y cómoda, se había vuelto dura e inflexible. Abrí los ojos con dificultad y un hermoso rostro, magnificado de forma increíble, llenó mi visión. Era Chloé. ¡Maldita sea! Sé que me muevo mucho al dormir, pero jamás pensé que me caería de la cama al suelo y aterrizaría justo encima de Chloé. Intenté levantarme de encima de ella, pero enseguida me di cuenta de algo. Dado lo despierta que era Chloé, en cuanto me moviera, se despertaría al instante. Y entonces, sin duda, me acusaría de haberlo hecho a propósito otra vez. Con eso en mente, decidí quedarme completamente quieta y ver qué pasaba. Esperaría a que se despertara primero, luego daría el primer paso y diría que ella me había tirado de la cama. Mientras pensaba esto, mi mirada se detuvo en su rostro. Sus facciones eran delicadas, su perfil afilado, su piel impecable. Ni siquiera de cerca pude encontrarle un solo defecto. Sus labios tenían un tono rojo natural y perfecto. Tan seductores. Me humedecí los labios y, sin poder resistirme, me incliné un poco y mis labios rozaron los suyos. Chloé, ¿estás enferma? ¿Por qué no te has levantado todavía?, preguntó Kevin desde fuera de la puerta, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Olvidándome por completo de mi plan para superar a Chloé, intenté levantarme de inmediato, pero al instante siguiente me encontré en la misma situación que ella. La manta se me enredó en la cintura. Apenas logré incorporarme un poco cuando volví a caer encima de ella. Chloé, si no contestas, entro. Al oír eso, entré en pánico e intenté desenredarme de la manta desesperadamente. Pero cuanto más me apresuraba, más se enredaba. Así que cuando Kevin abrió la puerta, nos vio a Chloé y a mí enredadas en el suelo, con la ropa y la manta completamente desordenadas. Él, con su atractivo rostro, dejó escapar otra exclamación clásica. Caramba, ustedes sí que saben hacer cosas raras. Vaya. Lo siento, lo siento. Desapareció lo más rápido que pudo. No, Kevin. Grité, extendiendo la mano hacia la puerta. Pero solo pude observar impotente cómo la cerraba de nuevo. Mi mano cayó inerte a mi lado. Solté un profundo suspiro y me dejé caer de nuevo sobre el pecho de Chloé. De repente, su voz resonó sobre mí. ¿No piensas levantarte? ¿Acaso intentas aplastarme? Eso me devolvió a la realidad. Y al darme por vencida, dije, quiero levantarme, pero no puedo. Levántate tú. ¿Cómo se supone que me levante contigo encima?, espetó Chloé entre dientes. Entonces supongo que nos quedaremos así, dije encogiéndome de hombros. Pero no esperaba que fuera aún más cerca que yo. De verdad que no se movió. Vale, me rindo esta vez. Si me hubiera quedado más tiempo en la habitación con Chloé, quién sabe qué más se habría imaginado Kevin. Por fin conseguí liberarme de la manta enredada y me levanté rápidamente. Cuando estaba a punto de irme, noté que Chloé no se había movido. ¿Por qué no te mueves? ¿Le hice daño? No es nada. Solo se me durmió el brazo, dijo, incorporándose con la mano izquierda mientras el derecho permanecía rígido, moviendo solo un poco la muñeca. Ese pequeño gesto me hizo recordar aquel verano. En la universidad, además de ir a clase, el lugar favorito de Chloé era la biblioteca. Para mí, pasarme todo el día allí era una tortura. Pero cada vez que veía su hermoso rostro, todo mi cansancio desaparecía. Y así, pasaba todos los días con ella en la biblioteca. Cuando yo leía, ella leía, y cuando yo me dormía, ella seguía leyendo. Un par de veces, incluso me quedé dormido con la cabeza apoyada en su brazo. Me despertaba y le decía que deberíamos irnos. Ella simplemente respondía, espera un momento. Unos minutos después, se levantaba con un libro en una mano, mientras que su otro brazo hacía exactamente lo mismo que ahora.
Ahora que lo pienso, después de haber usado su brazo de almohada durante horas, debía de estar completamente dormido. Pero ella nunca dijo nada, y yo ni me di cuenta. Pensaba que no le importaba en absoluto. ¿Qué tenía de malo que me complaciera de vez en cuando? Al notar mi mirada, Chloe se detuvo. Volví en mí y salí de la habitación. Después de lavar los platos, Chloe se fue. Kevin entrelazó su brazo con el mío con una enorme sonrisa. Esto es genial, Ethan. Siempre me preocupó qué haría si mi futuro cuñado resultara ser un cretino. Pero si eres tú, no tengo nada de qué preocuparme. No es así, Kevin. Tu hermana y yo. Sin darme la oportunidad de explicarme, Kevin me interrumpió. Está bien. No tienes que decir nada. Lo entiendo. Y dicho esto, agarró su mochila y salió por la puerta. Me quedé allí sentada, completamente sin palabras. ¿Qué podrías entender? Con un suspiro, volví a mi apartamento. Esta vez, hasta el casero se sintió avergonzado. Oye, chico. Te voy a devolver el resto del alquiler de este mes. Con esta gotera diaria, el alquiler que cobro apenas me alcanza para cubrir las reparaciones del techo. De acuerdo. Necesitaba encontrar un nuevo lugar donde vivir. Pero esto es Nueva York. El alquiler aquí es carísimo. Kevin y yo somos mejores amigos, pero no tenía ninguna intención de mudarme con él. Valoraba demasiado nuestra amistad como para permitir que algo, como vivir juntos, la complicara. Así que contacté con un agente inmobiliario para buscar un nuevo lugar. El agente me enseñó varios estudios relativamente baratos. Nunca imaginé encontrarme con Kevin mientras buscaba piso. Había una chica con él, guapa y de aspecto dulce, cuya ropa sencilla contrastaba enormemente con los conjuntos de marca que Kevin vestía de pies a cabeza. Debía de ser la nueva novia de la que había estado hablando. Cuando me vio, abrió mucho los ojos. Ethan, maldito seas. ¿Prefieres irte a alquilar un lugar en vez de quedarte conmigo? Se acabó. Nuestra amistad ha terminado. Sonaba furioso, su tono agresivo. Pero, viniendo de su atractivo rostro, no resultaba intimidante en absoluto. Simplemente lo hacía parecer un poco ridículo. Se acercó y fingió tirarme de la oreja, y rápidamente levanté las manos en señal de rendición. Lo siento. Lo siento. Al ver que seguía furioso, intenté cambiar de tema mirando a la chica. ¿No me la vas a presentar? Ante eso, Kevin reaccionó de inmediato, dejando atrás su enfado. Dejó de fingir ser un tipo duro en un segundo, y un rubor le subió a las mejillas mientras decía tímidamente: «Ella es mi novia, Michelle». Acto seguido, me la presentó. «Este es mi mejor amigo del mundo, Ethan». «Mucho gusto, Michelle», nos dijimos. «Creo que este lugar está muy bien y el precio es razonable. Michelle, deberías alquilar este». «¿Qué te parece?», le preguntó Kevin. Pero Michelle respondió: «Si tu amigo lo necesita, que lo coja. Puedo seguir buscando. Él no lo necesita. Se queda conmigo». Y así, sin más, Kevin tomó la decisión final. Intenté ofrecerle dinero para el alquiler, pero se negó rotundamente a aceptarlo. Precisamente por eso no había querido quedarme con él desde el principio. No me quedó más remedio que guardar el dinero, pensando en usarlo para comprarle el reloj de marca que quería para su cumpleaños. Kevin quería que Michelle me acompañara para ayudarme con la mudanza, pero le dije que no se preocupara. Por suerte, mi amiga de la infancia, Jessica, estaba libre, así que la llamé para que me ayudara con lo pesado. Así son las cosas en Nueva York. 2 complejos de apartamentos uno al lado del otro, uno viejo y destartalado, y el otro un rascacielos de lujo. La distancia era corta y no tenía muchas cosas, así que no hizo falta llamar a una empresa de mudanzas. Bueno, la razón principal era que contratar a una empresa de mudanzas era caro y no merecía la pena. Así que Jessica y yo, cada una con una maleta y una bolsa de viaje enorme, nos dirigimos jadeando hasta casa de Kevin con todas mis cosas. En cuanto entramos, nos desplomamos en el suelo, gimiendo al unísono. Estoy muerta. Agotada y mareada, miraba al techo, jadeando,
cuando de repente, el rostro de Chloe apareció ante mis ojos. Pensando que me estaba imaginando cosas, cerré los ojos con fuerza y los volví a abrir. El rostro seguía allí y se distinguía con mayor claridad. Era Chloe. ¿Qué hacía allí a esas horas? Se incorporó rápidamente. Justo cuando un dolor agudo me atravesó la frente, Chloe se agarró la barbilla. Apretó los dientes. Ethan, cuando la seducción falla, ¿recurres a la agresión? Mierda. Jessica seguía allí, hablando de seducción a la ligera. Pero como yo había sido quien la había rechazado, no me quedó más remedio que disculparme. Entró en la habitación de invitados, cogió un archivo y se dirigió a la puerta. Justo antes de irse, le lanzó a Jessica una mirada oscura y prolongada. ¡Pum! La puerta se cerró de golpe y Jessica se frotó los brazos. Ethan, no sé. Tuve la sensación de que esa mujer hermosa quería matarme con la mirada. Fruncí el ceño. ¿Tú crees eso? No, Jessica replicó. ¿Cómo iba a saberlo? Ni siquiera me estaba mirando. Venga, ayúdame a deshacer la maleta. Dicho esto, empecé a arrastrar una bolsa de lona hacia la habitación de invitados. Jessica no se movió. Señaló la habitación de invitados a la que me dirigía y luego la puerta principal. Ethan, ¿vives con esa mujer? ¿De qué hablas? Me quedé confundido un segundo antes de darme cuenta. Claro, Chloe acababa de salir de la habitación de invitados antes de irse. Aunque Kevin dijo que Chloe solo se quedaba temporalmente, seguía sintiéndome intranquila. Así que lo llamé para asegurarme. No te preocupes, Ethan, le pregunté a mi hermana. Hoy se muda de nuevo a su casa. ¿Estás seguro? Porque dijiste lo mismo la última vez, y mira cómo me fue. Esta vez estoy seguro, te lo juro. Con la promesa solemne de Kevin, por fin pude relajarme. Después de terminar la mudanza, Jessica y yo estábamos agotadas. Le di una botella de agua. Gracias por la ayuda. Se bebió media botella de un trago y luego me miró. ¿Crees que una botella de agua es suficiente para pagarme? ¿Qué más? ¿Quieres que te prepare ramen? Incluso te puedo añadir una salchicha. Me parece bien. Tras la entusiasta aprobación de Jessica, me dirigí a la cocina. Acababa de preparar 2 tazones de ramen cuando recibió una llamada. Se fue deprisa sin siquiera tocar la comida, así que terminé comiéndome yo sola los 2 tazones de ramen. La verdad es que un ambiente mejor inspira muchísimo en el diseño. Después de una tarde ajetreada, me estiré y me levanté. Después de ducharme, estaba acurrucada en el sofá del salón en pijama, comiendo sandía y viendo la tele, sintiéndome de lo más a gusto. Clic, la puerta se abrió. Kevin, ¿volviste? ¿Vienes a ver esto? Dije, señalando la puerta sin apartar la vista de la pantalla. Lo sentí sentarse a mi lado, así que tomé un buen trozo de sandía con la cuchara. Toma, prueba esto. Está riquísimo, dije, extendiéndole la cuchara. Solo entonces me di cuenta de que la persona sentada a mi lado no era Kevin. Era Chloe. Y para entonces, la cuchara con la sandía ya estaba en sus labios. Ante mi asombro, ella se mostró mucho más serena. Simplemente abrió la boca y comió la sandía. Por mi bocanada de saliva, sentí que me sonrojaba y el corazón me latía con fuerza. ¿Tú? ¿Qué haces aquí otra vez? Kevin juró que te habías mudado de vuelta a tu casa. La expresión de Chloe no cambió en absoluto. Mi casa también tiene goteras. Me quedé. ¿Qué? ¿Un apartamento de lujo que cuesta millones de dólares también puede tener goteras? Kevin será mi mejor amigo, pero también es el hermano de Chloe. Pase lo que pase, no podía simplemente echarla. A ver, aclaremos esto. Yo dormiré en la habitación de invitados, tú en la tuya. Y esta noche, nadie se equivoca de habitación. La cautela en mis ojos hizo que la expresión de Chloe se volviera gélida. Ja. Con tal de que prometas no sonámbulo. Claro que no. Después de que llegó Chloe, no me quedé mucho tiempo en la sala. Regresé a mi habitación. Me senté en la cama y abrí el teléfono. Justo cuando iba a comer más sandía, me detuve.
Chloe acababa de usar la cuchara. Como si una fuerza extraña me impulsara, volví a morder sandía con la misma cuchara. De repente, el corazón me empezó a latir con fuerza y, con asco, dejé la cuchara a un lado. Uf. ¿Por qué estoy siendo tan rara? Después de terminar la serie, me estaba preparando para irme a dormir cuando el chat grupal, normalmente inactivo, con mis antiguos compañeros de la universidad, de repente se llenó de mensajes. Vi algunas notificaciones que me mencionaban, así que lo abrí. Hola a todos, ya casi se cumple un año desde que nos graduamos. Deberíamos organizar una reunión de exalumnos. La sugerencia fue de Alex, el chico más popular de nuestra clase. Las respuestas más entusiastas vinieron de las mismas personas que siempre fueron las más activas en el colegio. Alex fue la primera en etiquetar a Chloe. Chloe, nuestra diosa, ¿vienes? Otros se unieron rápidamente. Sí, si viene Chloe, será una fiesta. Con solo mencionar su nombre, todos se emocionaron. Era evidente que todos esperaban que estuviera allí. En la universidad, Chloe era única en su clase. Ya fuera por su belleza, sus notas o la riqueza de su familia, era absolutamente incomparable. Chloe respondió rápidamente, tengo algo ese día, así que no podré ir. En cuanto dijo que no vendría, la conversación se apagó de inmediato. Me limité a observar la conversación en silencio. Mis amigos más cercanos estaban en otras ciudades y no podían venir, y yo no tenía muchos más amigos, así que no pensaba ir. Por eso no dije nada. Tras la graduación, todos nos dispersamos por el país, así que no muchos pudieron reunirse. Al final, solo quedábamos una docena en Nueva York. Justo cuando se estaba ultimando la lista, Alex me mencionó en el chat. Ethan, ¿cuánto tiempo sin verte? Deberías venir a pasar el rato. En cuanto Alex empezó a hablar, los demás se unieron. Sí, Ethan, ¿cuánto tiempo? Ethan, estás en Nueva York. No puedes simplemente no aparecer, ¿verdad? ¿No te va muy bien y te da vergüenza ver a tus antiguos compañeros? La verdad es que no me importaban sus comentarios. No fue hasta que Sara, nuestra presidenta de clase, intervino. Ethan, ¿cuánto tiempo? Me pregunto cómo estarás. Lo reconsideré. Finalmente cedí. De acuerdo, allí estaré. El día del reencuentro, fui en autobús al restaurante. Alex había reservado en un restaurante de 5 estrellas. Parecía increíblemente caro. Cuando llegué, ya había varias personas reunidas alrededor de Alex, riendo y charlando sobre Chloe. Alex, oí que Chloe se hizo cargo de la empresa familiar, preguntó. Todavía no, respondió Alex con naturalidad. La corporación Chun es enorme. Quiere demostrar su valía antes de tomar el mando. Fundó su propia pequeña empresa, y aunque solo lleva un año en funcionamiento, le va de maravilla. ¡Qué maravilla!, exclamaron sus compañeros. Entonces alguien más empezó a cotillear. Alex, ¿has avanzado algo con ella este último año? Claro, dijo. Nuestros padres ya han cenado juntos varias veces. Diría que es solo cuestión de tiempo que estemos juntos. Sus palabras provocaron de inmediato suspiros de envidia entre los demás. Me quedé en la puerta, sin saber si debía entrar. Justo cuando dudaba, Alex me vio. Ethan, pasa, siéntate. Me saludó con entusiasmo, como si fuéramos los mejores amigos. Pero en la universidad éramos rivales. Alex también estaba enamorado de Chloe, pero no era tan descarado como yo. Después de que empecé a salir con ella, incluso convenció a algunos chicos para que me molestaran. Se lo comenté a mi tutor académico varias veces, pero no sirvió de nada. Al final, simplemente dejó de hacerlo. No sé si lo superó o qué. Me acerqué y me senté. Así que, Ethan, empezó Alex. ¿Has encontrado novia desde que Chloe te dejó? Esa simple frase de Alex me hizo apretar los puños. Fue una ruptura mutua, pero insistieron en tergiversarla para que pareciera que ella me había dejado. Era como si esa fuera la única forma de alimentar su ego, engañándose a sí mismos. Si no hubiera sido por Sara, ni siquiera habría venido. Pero ya que estaba allí, pensé en intentar superarlo. No. En cuanto lo dije, Alex sonrió con sorna.
No me sorprende. Es decir, después de salir con alguien como Chloe, ¿cómo podría encontrar a alguien mejor? Pero bueno, Ethan, no puedes ser tan exigente. Si buscas a alguien del nivel de Chloe, probablemente te quedarás soltero para siempre. Un hombre tiene que conocer sus limitaciones. Un tipo de pueblo como tú no debería soñar con casarse con una princesa. Las palabras de Alex solo avivaron mi ira. Justo cuando iba a responderle, alguien se interpuso entre yo y Alex, protegiéndome. Era Sara, la presidenta de nuestra clase. Su rostro estaba rojo de ira hacia Alex. Alex, se supone que todos somos amigos aquí. No hay necesidad de atacar así a Ethan. Sara era realmente una buena persona. Si bien a otros les intimidaba el dinero y la posición social de Alex, a ella no. En la universidad, fue la única que me defendió cuando Alex empezó con sus tonterías. Alex intentó que la destituyeran como presidenta de la clase una vez, pero era tan querida y respetada por todos que no lo consiguió. Además, Chloe también la había apoyado. Por eso su mensaje fue el que me convenció de venir. Era la única persona de toda la reunión a la que de verdad quería ver. Al ser reprendido por Sara, Alex se sintió humillado. La miró con desprecio. Eres demasiado protectora con él. ¿Por qué no se juntan ustedes dos? Creo que harían una pareja estupenda. ¿Tú? Tú. Aturdida por la insinuación, Sara estaba demasiado enfadada como para hablar. Di un paso al frente. Que Sara y yo seamos compatibles es una cosa, pero tú y Chloe definitivamente no lo son. Y siento la necesidad de recordarte que fui yo quien rompió con ella, no al revés. Alex, te creía muy importante. ¿Quién iba a pensar que después de un año entero todavía no has conseguido ni una sola copa? Mis palabras hicieron que Alex se pusiera rojo de ira. Me señaló con un dedo tembloroso. Ethan, estás diciendo tonterías. ¿De verdad? Puede que los demás no lo sepan, pero tú sí, ¿no? Al fin y al cabo, eras tú quien disfrutaba siguiéndonos a escondidas en nuestras citas. Al quedar Ethan expuesto frente a todos, Alex perdió completamente la cabeza. Te voy a arrancar la cabeza, dijo, lanzándome un puñetazo a la cara. Instintivamente intenté esquivarlo, pero no fui lo suficientemente rápido. En el último segundo, una mano delgada pero fuerte se extendió y me atrajo hacia mí, atrayéndome hacia un abrazo. En cuanto percibí ese aroma único y agradable, supe que era Chloe. Efectivamente, alcé la vista y nuestras miradas se encontraron. ¿Estás bien? No sé si fue solo mi imaginación, pero me pareció ver preocupación en sus ojos y oírla en su voz. Estoy bien, dije, negando con la cabeza. Luego se volvió hacia Alex. Parece que has olvidado la advertencia que te di en la universidad. ¿Dijiste que nuestros padres cenaron juntos? No te preocupes. Sea cierto o no, te garantizo que no volverá a ocurrir. Sus palabras resonaron con una contundencia rotunda. Alex palideció. Chloe, yo. No es así, déjame explicarte. Chloe lo interrumpió frunciendo el ceño. Por favor, llámame Chloe. Si no hubieras atacado a Ethan en aquel entonces, ni siquiera sabría quién eres. No nos tratamos de apodos. Sus palabras directas dejaron a Alex completamente humillado. El ambiente en la habitación se volvió tenso. La buena de Sara, una vez más, tuvo que intervenir para mediar. Chloe, ¿estás aquí? ¿Por qué no te sientas a comer con nosotras? Chloe no le respondió. En vez de eso, me miró. ¿Todavía quieres comer? No, dije, negando con la cabeza sin pensarlo dos veces. Entonces vámonos a casa, dijo, tomándome de la mano y guiándome hacia la salida. Sentía las miradas penetrantes de Alex y los demás clavadas en mí. Aunque su casa no era lo que probablemente imaginaban, debo admitir que se sentía de maravilla. En el coche, miré a Chloe y no pude evitar preguntarle, ¿le advertiste a Alex en la universidad? Sí, respondió en voz baja. ¿Por qué no me lo dijiste? Simplemente asumí que se había aburrido y había dejado de molestarme. Nunca supe que fue por ti. Ella nunca lo dijo y yo nunca pregunté. Pensé que sabía que él me estaba acosando y simplemente optó por ignorarlo.
Aquel cariño que una vez sentí por ella se fue enfriando poco a poco. Esta vez, Chloe apretó los labios y no dijo nada. Justo cuando pensé que iba a ignorarme, dejó escapar un suave suspiro. Para empezar, no me pareció necesario. Y segundo, no quería que te sintieras una carga. Al oír eso, me quedé helado. Era cierto. Era tan sensible en aquel entonces. Quería tenerla de mi lado, pero a la vez, no quería causarle problemas. Al lado de alguien tan brillante como ella, siempre sentía que la estaba frenando. Ahora, al enterarme de lo que había hecho por mí entonces, una extraña tristeza me invadió. Si tan solo lo hubiera sabido hace un año, le habría agarrado la mano y no la habría soltado jamás. Pero no hay lugar para los y sí. El coche quedó sumido en un pesado silencio. Me sentí de maravilla después de que Chloe viniera a rescatarme. Anuncié con solemnidad que yo misma prepararía la cena. Cuando terminé de cocinar, le serví un poco de comida en su plato. Toma, pruébalo. ¿Está bueno?, pregunté con los ojos llenos de esperanza. En mi interior, ya sabía cuál sería su respuesta. En la universidad, vi lo mucho que estudiaba cada día. Así que una vez le preparé sopa en la arrocera de mi residencia. Cuando le pregunté si le había gustado, simplemente dijo, «Está bien». Está bien, era su respuesta habitual para todo. La sopa que le preparaba, las estrellas de papel que doblaba, incluso la bufanda que le tejía a mano. Su reacción siempre era, «Está bien». Y tal como esperaba, Chloe empezó a decir, «Está bien». La luz en mis ojos se apagó un poco. Supongo que, hiciera lo que hiciera, nunca le gustó del todo, ¿verdad? Justo cuando empezaba a sentirme decepcionada, su voz volvió a oírse. Es decir, está riquísimo. No tenía ni idea de que cocinaras tan bien. Era la primera vez que me elogiaba sinceramente por algo. Era una frase tan sencilla, pero sentí que me escocían los ojos. Al verme a punto de llorar, un destello de pánico cruzó su rostro, generalmente sereno. ¿Esa respuesta tampoco es suficiente? Frunció el ceño, como si buscara desesperadamente las palabras adecuadas. Ethan, eres increíble. Esto es muchísimo mejor que cualquier cosa que yo pudiera hacer. Su voz, aunque tranquila, sonaba adorablemente torpe. En cuanto se me escapó una lágrima, solté una carcajada. Levanté la barbilla con orgullo. Claro que soy increíble. Después de cenar, Chloe tomó la iniciativa de recoger la mesa y lavar los platos. Al verla lavarlos torpemente, no pude evitar que una sonrisa se dibujara en mi rostro. ¿Qué me pasaba? Sentía una auténtica dicha doméstica. De repente, ya no quería esconderme en mi habitación. Quería estar en el mismo espacio que ella. Para aliviar la incomodidad, puse la tele en mi programa favorito y la invité a verlo conmigo. Me estaba partiendo de risa con el programa, pero vi a Chloe a mi lado, dudando como si quisiera decir algo. Al final, no pude aguantar más. Pausé la tele y la miré. Si tienes algo que decir, dilo. Me haces pensar que tengo una enfermedad terminal y no sabes cómo decírmelo. Apenas terminé de hablar cuando extendió la mano y me tocó suavemente la frente. No seas ridícula. ¡Ay! Exclamé haciendo un puchero y agarrándome la cabeza. Su expresión se tensó y se acercó más. ¿De verdad te dolió? Al ver la genuina preocupación en su rostro, de repente sentí un escozor en los ojos. De verdad se preocupaba por mí, ¿no? Es solo que antes, lo único que veía era su frialdad y nunca sentía su afecto. ¿Te hizo llorar?, preguntó, apartando mi mano y acariciándome suavemente la frente con la palma. El calor de su mano se extendió desde mi frente hasta mi corazón. Parpadeé, conteniendo las lágrimas, y la miré. Entonces, ¿me vas a decir ahora lo que querías decirme? Esta vez, no dudó. Sus labios se entreabrieron. Vi a la chica que te ayudó con la mudanza el otro día. Estaba con otro chico y parecían muy unidos. ¿Te refieres a Jessica? Es perfectamente normal que esté con otro chico. El ceño de Chloe se frunció aún más. ¿Pero no te gusta? ¿Quién ha dicho que me gusta? La persona que me gusta es obviamente. Las palabras que casi se me escaparon hicieron que ambas desviáramos la mirada rápidamente.
Con el corazón latiendo a mil, expliqué rápidamente, Jessica es mi amiga de la infancia. Somos prácticamente como hermanos. Ambos crecimos en un pueblo pequeño. Después de que su padre falleció, su madre se casó con mi padre, pero ella siguió viviendo con sus propios familiares. Crecimos en pueblos vecinos y siempre hemos sido mejores amigas. Al oír esto, Chloe me miró fijamente, como si de repente encontrara cierto parecido con Jessica en mis rasgos. Volvió a hablar. ¿Así que me estás diciendo que la noche que rompiste conmigo fuiste al cine con tu amigo de la infancia? ¿Qué otra cosa podía hacer? Las entradas eran caras, y como no ibas a venir, no podía dejarlas sin usar. Lo solté de golpe. En cuanto terminé de hablar, me di cuenta de que algo no cuadraba. Pero dijiste que no tenías tiempo ese día, que no podías venir, ¿verdad? Bajo mi mirada inquisitiva, respondió, mi asesor me necesitaba para algo ese día. Se suponía que duraría hasta las 10 de la noche. Ya te había dicho que no podía ir, pero no pude evitarlo. Le pedí permiso a mi asesor para salir antes y poder venir a verte. Así que, cuando llegaste al cine, me viste entrar con Jessica, y luego, cuando te llamé después de la película para terminar, ¿simplemente aceptaste? Sí. No sabía si enojarme o reírme de su respuesta. Un malentendido tan pequeño había provocado nuestra ruptura. Volví a mi habitación, sintiendo una oleada de ira. Me tumbé en la cama y me sequé unas lágrimas. Me invadió una mezcla de resentimiento y rabia, no hacia ella, sino hacia mí mismo. La verdad era que Chloe y yo sabíamos que, incluso sin el malentendido con Jessica, dada nuestra relación, la ruptura era inevitable. Jessica fue solo la chispa que encendió la mecha. Después de nuestra charla de anoche, la relación entre Chloe y yo se sentía distinta, pero a la vez igual. Seguíamos sin hablar mucho, pero ahora, cada vez que levantaba la vista de mi trabajo de diseño, encontraba un vaso de agua tibia en mi escritorio, con unas hojas de té flotando. A mi abuelo le encantaba el té fuerte, y cuando era niño, solía beberlo directamente de su taza grande. Y por eso, adquirí la costumbre de tomar té. Siempre me ha gustado poner unas pocas hojas de té en el agua. Ahora que lo pienso, la razón por la que Kevin y yo nos llevamos tan bien fue porque teníamos mucho en común. Para empezar, a los dos nos gustaba el agua con un toque de té, nada muy fuerte. Una vez le conté a Kevin que había heredado esa costumbre de mi abuelo, y le pregunté de dónde la había sacado él. Me dijo que de su hermana, que simplemente la había imitado. Y a los dos nos encantaban los gatos. Me contó que antes no le gustaban, pero su hermana no paraba de mandarle vídeos de gatos y le recomendó un café de gatos. Y además, un momento, en aquel entonces no sabía que su hermana se llamaba Chloe, pero ahora que lo sé, me empezó a caer una sospecha. Llamé a Kevin para confirmarlo, pero no pude comunicarme con él. Era la primera vez desde que lo conozco que estaba completamente incomunicado. Empecé a preocuparme y decidí ir a buscarlo. El único lugar donde se me ocurrió buscarlo fue en el apartamento de su novia. Mientras esperaba un taxi, me encontré con Sara. A diferencia de la reunión, donde parecía algo desanimada, hoy su rostro irradiaba alegría. ¿Ha pasado algo bueno?, pregunté. Ella asintió. Mi madre se enfermó y necesitábamos dinero, pero acabo de perder mi trabajo. Estaba muy estresada buscando un nuevo trabajo. Pero hace unos días recibí una oferta de una gran corporación con un sueldo varias veces superior al anterior. Enhorabuena, le dije, alegrándome sinceramente por ella. Sara era trabajadora y talentosa. Su único defecto era que era demasiado honesta. En una ronda de despidos, alguien tan inocente como ella sería la primera en irse. Sara me devolvió la sonrisa. En realidad, debería ser yo quien te diera las gracias. ¿Qué tiene que ver conmigo?, pregunté, confundida. La empresa que me contrató fue la corporación Chun. Todo el mundo sabe que Chloe es la heredera de la familia Chun. En la universidad, pensaba que uno tenía que triunfar por su cuenta, pero ahora empiezo a comprender la importancia de los contactos. Dicen, ni siquiera les envié mi currículum porque no me creía cualificado. No me cabe duda de que Chloe le dijo a Recursos Humanos que me contrataran. Y la única razón por la que lo haría sería por ti. Solo porque fui amable contigo en la universidad.
Solo porque dije unas palabras para defenderte en aquella reunión. La verdad es, Ethan, que ella siempre se ha preocupado por ti. Ella hizo tanto por ti. Simplemente nunca te diste cuenta. Mucho después de que Sara se fuera, sus palabras seguían resonando en mi mente. Chloe ha hecho mucho por mí. Simplemente nunca me di cuenta. Sentí una necesidad aún más urgente de encontrar a Kevin y confirmar mis sospechas. Paré un taxi y llegué al apartamento de su novia lo más rápido que pude. La puerta estaba entreabierta y vi a Kevin sentado dentro. Al menos estaba a salvo. Acababa de suspirar aliviada, pero al entrar y verlo en ese estado, se me encogió el corazón de nuevo. Estaba hecho un desastre, llorando desconsoladamente hasta casi no poder respirar, completamente agotado. Kevin siempre había sido tan vital. Era la primera vez que lo veía así, y me partió el corazón. Lo abracé con suavidad. Kevin, ¿qué te pasa?, preguntó. Rompimos, sollozó. Le dije que quería una tarta de fresas, y ella pensó que era una molestia, pero después de que fue a comprármela, rompió conmigo. Tengo un montón de casas, pero al igual que tú, insistió en alquilar su propio apartamento. Intenté regalarle un reloj caro, pero no lo quiso aceptar, y se enfadó porque nunca uso los regalos que me da. Pero es que no me gustan esas marcas. No paraba de sollozar. Kevin se desahogó, frase a frase entre sollozos. Cuando terminó, entendí toda la historia. Hablé en voz baja. Kevin, ¿conoces esa tarta de fresas que te gusta? Solo la venden en la ciudad de al lado. Para ti, basta con una llamada y te la traen a domicilio. Pero Michelle no tiene ese dinero. Tuvo que ir hasta allá ella misma para comprártelo, y probablemente fue después de ese viaje cuando se dio cuenta de que no siempre podía darte lo que querías. En cuanto al apartamento y el reloj caro, ustedes solo están saliendo. Le regalas cosas tan caras que es imposible que te las devuelva. No está enfadada porque no uses sus regalos, sino porque cree que no los valoras. Pero sé que no los tiraste. Te he visto. Los guardas a salvo en tu mesita de noche y los miras todos los días. Cuando terminé, Kevin se quedó mirando fijamente durante un largo rato antes de romper a llorar de nuevo. Sabía que lo entendía. No era que él y Michelle no se quisieran. Simplemente no se entendían, igual que Chloe y yo. Una orgullosa y reservada, la otra insegura y sensible. Una reacia a explicar, la otra dándole demasiadas vueltas a las cosas. Estábamos tan enamorados, y aún así rompimos. Cuando Kevin se calmó un poco, lo ayudé a levantarse, lista para llevarlo a casa. Pero al girarme, vi a Chloe y Michelle de pie en la puerta. Lo siento mucho, Michelle, lloró Kevin, corriendo hacia ella. Me equivoqué. Me comporté como un niño pequeño. No, yo también me equivoqué, dijo. Debería haber intentado solucionarlo, no rendirme. Se abrazaron con fuerza y entonces Chloe y yo nos miramos. Vamos, me dijo. Vámonos a casa. Asentí. Al entrelazar nuestros dedos, de repente me di cuenta de que, después de todo, no necesitaba preguntarle a Kevin. Podía preguntarle a Chloe. Decidimos ir caminando en lugar de ir en coche. Me tomó la mano con fuerza durante todo el largo camino a casa. Una vez allí, le pregunté, Chloe, ¿tuviste algo que ver con nuestra reunión, Kevin y yo? Pensándolo bien, fue demasiada coincidencia. Acababa de empezar en esa empresa y, justo después, apareció Kevin. Me gusta echarle té al agua, a él también. Me gusta ir al café de gatos, a él también. Nos veíamos cada vez más a menudo fuera del trabajo, hasta que nos hicimos mejores amigos. Acababa de alquilar mi apartamento, y entonces él compró un piso en el edificio de al lado. Sí, dijo ella asintiendo. Siempre has sido tan descuidado. Como no podía estar allí, necesitaba que alguien te cuidara. Así que ella orquestó nuestra amistad, usando a su hermano para que me cuidara indirectamente. Se me llenaron los ojos de lágrimas y le di un suave golpe en el hombro con el puño. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? La voz se me quebró por la emoción, me invadió la tristeza. No solo se lo preguntaba a ella, sino también a mí misma. ¿Por qué no pude preguntar?
¿Por qué no pude ser sincero sobre cómo me sentía? ¿Por qué no pude intentar ver las cosas desde su punto de vista? Lo siento, dijimos al unísono. Y un segundo después, dijimos, está bien. Lamentamos el daño que nos hicimos, pero no pasa nada. El pasado era pasado, y aún teníamos un futuro. Nos sonreímos, y ella me secó suavemente una lágrima del rabillo del ojo. Se inclinó y me besó. Esa misma noche, me colé en la habitación de Chloe. Ella me miró con una ceja alzada. Esta vez, supongo que es a propósito. ¿Y que si lo es? Si lo es, susurró, entonces tendré que castigarte como se merece.